Estándar de liderazgo. Vamos a hablar de los pastores y de los diáconos. Usted imagínese, ¿qué pasa en una organización donde no hay orden? Imagínese cualquier organización gubernamental, privada, de caridad, donde sea. Cualquier organización necesita una estructura para poder cumplir su función. Imagínese que va a la escuela, ahora que ya va a empezar la escuela, quiere inscribir a su hijo, llega y habla con una persona y la persona no sabe qué hacer con usted, no sabe cuál es su función ahí, le pregunta por el director, no sabe si está o no está, no sabe quién está a cargo de qué, le pregunta cuánto hay que pagar, no sabe cuánto hay que pagar, cuánta es la cuota de inscripción, le pregunta por el calendario de actividades y no hay. ¿Le gustaría que su hijo fuera a una escuela así? Espero que me diga que no. En cambio, va a otra escuela donde la recibe una recepcionista, le pregunta qué necesita y la manda a la oficina de inscripciones, le dan las fechas, le dan las cuotas, le presentan al director, le presentan a los maestros, bienvenidos, Dios les bendiga, y le dan el manual para padres de estudiantes que tiene que firmar de acordado. ¿Qué escuela va a cumplir mejor su función? ¿La que tiene una buena estructura, una buena organización o la que no? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es esa, la buena organización, la planeación de actividades, el control de calidad que hay, la evaluación de la propia organización y hay un buen liderazgo, una buena gestión interna para cumplir su función. Saben cuál es su función y están preparados y organizados para cumplirla. De la misma manera, la iglesia necesita una estructura para funcionar. Tiene que haber organización y orden. Por eso Dios repartió dones por medio del Espíritu Santo para que podamos cumplir la misión de la iglesia. Dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estructura de Cristo. La iglesia no es el edificio, no es este edificio hermoso que Dios nos ha bendecido, que ha bendecido esta iglesia. Eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, la iglesia son la gente que ha puesto su fe en Cristo, que ha experimentado el perdón de sus pecados y ahora tiene vida eterna y también tiene un don y por lo tanto también tiene algo que hacer porque es parte del cuerpo de Cristo. Dice Pablo en Romanos, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos aquí en la iglesia formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Todos tenemos una función. Y necesitamos que todos funcionemos para poder cumplir la misión de Cristo, pero para eso necesitamos orden, necesitamos un liderazgo. Y la pregunta es, ¿quiénes son los líderes de la iglesia? Pablo era un gran líder de la iglesia, era un plantador de iglesias muy ávido. Iba por muchos lugares, llegaba a las sinagogas, compartía de Cristo, la gente se convertía al evangelio, se hacía cristiana, se bautizaba y luego dejaba a alguien ahí para formar líderes. Estos líderes eran los pastores y los diáconos, eran como los oficiales de la iglesia. Y eso es lo que vamos a leer en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo de parte de Pablo. Y ahí vamos a ver que los oficiales de la iglesia son dos, que son los pastores y los diáconos.
Los pastores se les cambia el nombre, pero es lo mismo. Obispo, pastor, anciano es el mismo oficial de la iglesia. Los diáconos son diáconos, nada más. Entonces, empecemos con los líderes, con los la palabra que usa la Biblia para los pastores es supervisores, que como les digo también son llamados ancianos. Eso viene del contexto judío de Pablo. Pablo era judío y se relacionaba con las sinagogas, y las sinagogas tenían sus líderes que eran los ancianos de la sinagoga. Pero en el mundo en el que vivía Pablo, en todas las organizaciones, sea gubernamentales, sea políticas, sea lo que sea, se les conocía como obispos a los líderes. No nada más era un término de la iglesia, sino era un término que se usaba en común para los líderes del mundo. Eran los obispos, eran los supervisores, que eso es lo que significa esa palabra que usaban en el griego. Y también a estos supervisores también se les llamaba pastores, porque ellos dirigían el redil de Dios, el pueblo de Dios. Por eso esas tres palabras son lo mismo. Usted la va a ver en diferentes ocasiones, pero significa lo mismo. Pastor, obispo y anciano es lo mismo. Son los oficiales de la iglesia. Y mire lo que dice Pablo. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a una noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y que caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Entonces, vamos a ver qué se requiere para ser pastor, para ser obispo, y esta lista es la que normalmente usamos las iglesias para decir, ¿quieres ser pastor? Vamos a ver cómo está la cosa. Y hacemos este filtro, ¿verdad? Si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Es decir, si hay alguien que va a ser pastor, es mejor que esa persona quiera ser pastor. Si esa persona no quiere ser pastor, pues no hay que forzarla, ¿verdad? Uno debe desear ser pastor. No podemos obligar a alguien a ser pastor, eso no está bien. Y qué triste es que haya un pastor que no quiera ser pastor. Ya te desanimas ahí, ¿no? No es un buen pastor. Ahora, el obispo dice debe ser intachable. Fíjese que en los tiempos de Pablo lo que se hacía es que se ponían todas las características que se necesitaba para cumplir un puesto, así como ahora cuando uno va a buscar trabajo, le ponen los requisitos, ¿no? Tiene que tener estudios, tiene que tener esta experiencia, tiene que tener esto. De la misma manera se hacía, y para ser pastor, para ser obispo, Pablo pone los requisitos, y el primero debe ser intachable. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué es intachable? Intachable es que no pueden traer ninguna acusación contra ti. Nadie tiene armas para tacharte de que tú no debes de ser pastor. Esposo de una sola mujer. Luego describe las demás. Dice esposo de una sola mujer. Eso quiere decir que es fiel, que no anda ahí de picaflor, sino que tiene un compromiso con una mujer como Dios lo manda en su palabra. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No a sus mujeres, ¿verdad? Es nada más una. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, dijo Jesús. Pero para los romanos era así. Pero sí había mucho adulterio. Entonces, para ser líder del pueblo de Dios era necesario que el líder no lo pudieran criticar por su matrimonio, sino ser un marido fiel y tener la autoridad moral para rechazar a los falsos maestros que se oponían al matrimonio. Y bueno, uno puede pensar, bueno, entonces para ser pastor uno tiene que estar casado. Creo que no, porque había líderes solteros. Yo creo que sería mejor que esté casado, porque uno puede comprender mejor a la familia cuando está casado, pero eso no le impide ser líder y compartir de la palabra de Dios.
Creo que Pablo fue soltero por mucho tiempo, no sabemos si fue soltero o casado, pero en Corintios dice que pues si no pueden, cásense, así como yo no necesito casarme, yo estoy bien. Entonces, no es algo necesario, si está casado y quiere ser pastor, entonces tiene que gobernar bien su casa, tiene que ser marido de una sola mujer. Muy bien, ahora, dice también que debe ser moderado y sensato. ¿Qué le parece eso? Manso, humilde como Cristo, eso quiere decir que piensa las cosas, que es prudente para manejar las cosas, no reacciona, sino que responde. Eso es importante para poder resolver los conflictos que puedan surgir en la iglesia. También dice que debe ser respetable, otra vez hace más énfasis en ser intachable. Es decir, una persona respetable, ¿cómo es una persona respetable? Es que se comporta de manera apropiada para poder relacionarse correctamente con todos y ser de buen testimonio. También dice que tiene que ser hospitalario. Eso quiere decir que tiene que ser un buen anfitrión, que hace sentir bienvenidas a las personas, está dispuesto a abrir las puertas de su casa y compartir, está interesado en el prójimo. Imagínense que no fuera así, ¿cómo sería el pastor? Tiene que ser también capaz de enseñar. Debe tener suficiente conocimiento de Dios mismo, de la palabra de Dios, para poder enseñar y para poder explicar los caminos de Dios. No debe ser borracho, yo creo que eso está fácil de entender. Imagínense que el pastor fuera un borracho. Ya lo soy. Puede checar mi aliento al rato. Pero no, imagínense un pastor borracho que se deja llevar por la bebida, por el placer del alcohol. Pues no, ¿verdad? No sería digno de ser un líder en la iglesia de Dios. También no debe ser pendenciero, y esa palabra me quedó media rara, esa no la entendí, pero pendenciero es alguien peleonero, alguien que tiene saña, que es mezquino, que busca hacer el mal del otro de manera escondida, es ser mala onda. El pastor pues no debe ser así. No debe ser amigo del dinero. Eso quiere decir que es avaro, que el amor al dinero, a tener cosas, lo controla. La avaricia puede hacer que peque y quiera sacar provecho de la posición que tiene como líder. Yo le pido que usted, si me ve a mí haciendo eso, me diga: usted está haciendo mal. Porque eso no debe ser del pueblo de Dios, el aprovecharse de la gente y tratar de sacar provecho. Eso no es los requisitos para el pastor. Más bien debe ser amable y apacible. Eso quiere decir que aguanta vara, que no se desespera, que su presencia, la presencia del pastor, trae menos ansiedad, quita la ansiedad, es agradable, transmite paz, no es rudo, no trata a los demás con rudeza, sino es amable. La palabra amable quiere decir que es con amor, amar, de ahí viene esa palabra. Un pastor debe amar a todos. Y lo que les decía, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Como les decía, es un requisito de la experiencia en la casa. ¿Cómo está tu casa? Su organización, su liderazgo empieza en casa, ¿verdad? Ahí no debe de aplicar el refrán, ¿verdad? Que en la casa del herrero, cuchillito de palo. O sea, que yo les diga a ustedes de las maravillas de Dios, pero no lo aplique en mi casa. Que yo les diga a usted, sea amable en su familia y yo trato mal a mi familia. Eso no está bien. Debemos de gobernar bien la casa, los pastores, con amor, sí con disciplina, pero siempre en los caminos del Señor. Entonces, un pastor tiene que cuidar bien su casa. Por ahí, por su casa debe de empezar. Porque si no, los mismos familiares de la casa van a descalificar al pastor y ya no va a ser intachable. Entonces tiene que tener un buen liderazgo en su casa. Debe haber respeto, debe de haber amor, para que así también sea en la iglesia.
Y dice también que no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Y hay que tener cuidado, y esto no es solo para los pastores. El orgullo es algo que Dios realmente aborrece. Dios mismo es humilde, vino a servir, y que alguien quiera venir en el nombre de Jesús y sea orgulloso, eso sí que está muy mal, eso sí hace enojar a Dios. Dios odia a los ojos soberbios, es de las 7 cosas que odia Dios. Las personas arrogantes, dice Proverbios 16:5, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Los pastores deben de ser como Cristo, humildes. Y por último, Pablo dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Les digo, la repetición de ser intachable una y otra vez, que hablen bien de él en todos lados, que tenga buena fama, y eso no es fácil, pero no es imposible. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Vale más la buena fama que muchas riquezas, y más que oro y plata la buena reputación, dice Proverbios 22:1. ¿Cómo ve los requisitos para pastor? ¿Le gustaría tener un pastor así? Amén, ¿verdad? Que esos son los que el Señor busca. La pregunta es, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos pastores? ¿De dónde los sacamos? Pues de aquí de la iglesia. El Señor sigue llamando pastores a servirle en su iglesia. Aquí hay que formarlos. Eso sería lo ideal, que los pastores fueran locales, que no tenga que venir alguien de lejos a pastorear, sino que los mismos pastores se levanten aquí. Y esa es mi oración, y eso es lo que le pido que oremos, para que Dios siga levantando pastores en la iglesia. Esos son los pastores, y ahora son los diáconos. Los diáconos, ellos sí conservaron el mismo nombre. La palabra griega diácono significa servidor. Los diáconos son líderes que sirven en las funciones necesarias de que necesite la iglesia para cumplir su misión. Pueden variar, pero están ellos para servir, no para mandar, no para decir que las cosas se hagan a su modo. Son siervos. Están a las órdenes de los líderes supervisores, de los pastores, para poder llevar la carga de la misión de Cristo con los pastores, la de reconciliar al mundo con Dios. Ya sea que necesitemos más oración, ya sea que necesitemos instrucción, ya sea que necesitemos dar testimonio, ya sea que necesitemos organizar los ministerios de los dones que tengamos aquí. Son los primeros en llegar y los últimos en irse, son los que están para servir. Esos son los diáconos. Y la lista para requisitos de diáconos es muy similar. Los diáconos igualmente son honorables, sinceros, no amigos al mucho vino, ni codiciosos de ganancias malavidas. También a ellos se les pide ser honorables, que es lo mismo de ser intachables, tienen honor. La característica que no estaba era de ser sinceros. ¿Por qué cree que necesitan los diáconos ser sinceros? Porque están para servir, y servir con sinceridad hace la diferencia. Uno puede pretender querer servir, pero tarde o temprano uno se da cuenta cuando la persona no lo hace de corazón. Uno se da cuenta como que no quiere ayudarme realmente. Entonces los diáconos deben de servir de corazón, con sinceridad.
Dice también deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Eso quiere decir que deben de mantenerse fiel al Evangelio, a la base de nuestra fe, a Cristo. Eso es importante para guardar la sana doctrina y de los ataques que estaba hablando Pablo en su contexto de falsos maestros, falsas enseñanzas que al día de hoy también tenemos, y por eso necesitamos que los diáconos tengan una conciencia limpia y guarden las grandes verdades de la fe. Y podemos ver en el capítulo 6 de Hechos, cuando estaba empezando el cristianismo, los diáconos que escogieron, por lo menos dos, no nada más estaban para servir las mesas, porque había un problema en la iglesia al principio entre las viudas de diferentes razas. Decían que no lo estaban atendiendo igual, entonces piden hombres llenos del Espíritu Santo que ayuden a servir las mesas. Algo tan sencillo, necesitas como quiera al Espíritu Santo porque es la casa de Dios. Entonces escogieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y hay dos por lo menos en esta lista que no solo sirvieron mesas, sino que más adelante Esteban da testimonio de Cristo y fue el primer mártir. Él le compartió a los judíos y los judíos se taparon los oídos y le dieron de pedradas y lo mataron por él compartir de Cristo. Él guardó las verdades de la fe hasta el costo de la muerte. Por eso dice Pablo más adelantito, los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Dice, los diáconos deben de participar en la evangelización, dar testimonio de su fe. Son los líderes oficiales de la iglesia, por supuesto que deben de saber de la fe en Cristo. Y aparte les pide lo mismo que a los pastores. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Y de nuevo, lo que hacemos en lo pequeño se refleja en lo grande. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Las esposas de los diáconos y de los pastores también entran en el ministerio por su comportamiento, por su buen testimonio. En el mundo antiguo y aún hoy, si hay un líder pero su pareja hace cosas que no son buenas, el testimonio del líder va a sufrir. Entonces las esposas también están trabajando en la iglesia con su testimonio en su casa. Los líderes dependen también del testimonio de su pareja. Necesitamos diáconos, necesitamos hermanos que nos ayuden con el ministerio para que la iglesia crezca sanamente, para que cumpla su función, para estar bien organizados y cumplir la misión de Cristo. ¿Y dónde están otra vez? ¿Dónde están esos diáconos? ¿Dónde los encontramos? Pues aquí mismo, en la iglesia. Esas características no se van a encontrar con gente que no pertenece a la iglesia. Así que debemos de llamarlos, debemos de entrenarlos. Y si usted ve a alguien que diga, oiga, este hermano tiene el don de servicio, es bueno para servir, yo lo veo que él puede, entonces dígaselo y anímelo y ore por él. Y en la iglesia vamos a levantar más diáconos y más pastores. Eso es lo que debemos de hacer como iglesia, tener buenos líderes. Y yo estoy muy agradecido con los líderes que el Señor me permitió tener, los pastores que tuve, los maestros que tuve, los diáconos que tuve, me sirvieron mucho. Yo crecí en el Evangelio y una prueba es que ahora estoy yo aquí como pastor. Y ahora les pido a ustedes que me ayuden a orar y pedirle a Dios que levante pastores y diáconos, oficiales de la iglesia para la siguiente generación. Yo ya estoy viejito, ya me estoy haciendo viejo, no voy a poder ser pastor para siempre. Necesitamos formar más pastores. Claro, si Cristo viene antes, pues aleluya, nos vamos. Pero mientras no, tenemos que hacer lo que dice la palabra, que cuando venga Cristo nos encuentre trabajando.
Si yo pensé que todavía te ibas a tardar, así que ya preparé otro diácono, ya preparé otro pastor. La iglesia está cumpliendo su función. Mientras llega esa victoria final, hay que seguir trabajando. Que el Señor nos encuentre listos, animados, entrenando a la siguiente generación. Y usted también, si quiere trabajar en la función de la iglesia, dice, no, pues yo no soy diácono, yo no soy pastor, pero sí tengo este don. Tengo este talento que tengo que usar en la iglesia que el Señor me ha dado. Pues yo le pido que pase al frente y vamos a orar por usted ahorita en el canto de respuesta. O si usted dice, no, pues yo sí quiero ser pastor, yo tengo ese llamado, Dios me está llamando al pastorado, al diaconado, quiero servir en la iglesia, pues pase aquí al frente y oramos por usted y lo entrenamos. O si dice, no, pues yo apenas estoy empezando, quiero dar el primer paso de obediencia, me quiero bautizar, pues pase aquí al frente y ponemos una fecha y lo bautizamos. O dice, no, yo no sé nada de esto, yo no tengo la paz de Dios, yo no conozco el perdón de pecados, pues pase al frente y tome la decisión de arrepentirse de su pecado y de ahora en adelante seguir a Cristo. Y aquí oramos juntos y celebramos que un pecador se arrepiente y entra al reino de Dios. De cualquier manera, oremos para que el Señor nos ayude a crecer y cumplir la misión de Cristo, tener líderes, tener gente que ejerce sus dones y gente que sigue creciendo espiritualmente. Amén. 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 Entonces, como les decía, voy a cantar este canto de respuesta. Le pido que usted medite en oración y le conteste al Señor lo que Él está pidiendo. No endurezca su corazón, sino ríndase al Señor. Va a ser lo mejor para su vida. Mas ¿quién va a amar si no hay